Buenas noches a la audiencia, buenas noches a los profesores que nos acompañan nuevamente hoy. Estamos en la segunda presentación de casos. En esta oportunidad, a diferencia de la vez anterior, en que habíamos presentado casos de pacientes con riesgo cardiovasculares, en donde tratábamos de prevenir el inicio de la diabetes. Acá ya tenemos al paciente con la diabetes instalada, con todos sus factores de riesgo, y el objetivo de esta presentación es darles a la audiencia y al médico que está todo el día en la práctica diaria las herramientas que puedan utilizar en el consultorio, que les resulte fácil y sencillas de aplicar. Compartimos esta noche con el profesor doctor Jorge Jiménez, la profesora doctora Mafalda Palacios, y esta vez está con nosotros la profesora doctora Gilda Benítez, todos ellos conocidos por todos nosotros, expertos en esta área tan difícil y tan frecuente que es el manejo de un paciente diabético. Nos acompaña el doctor Iván Calderoli, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina, y es un gusto nuevamente. Casos ya lo han recibido por mail los socios, ya lo habrán leído. Espero que tengan sus preguntas preparadas para así enriquecer esta presentación. Buenas noches, profesor Jorge Jiménez. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, le agradezco su presencia y la de su equipo. Adelante. Muy buenas noches, doctora Estela, doctor Iván, y a todo el magnífico equipo, Carolina, César, de la sociedad, y a toda la Sociedad de Medicina Interna, que a las profesoras de las queridas amigas y profesoras Mafalda, Gilda y este servidor nos dan la oportunidad de hacer lo que nos apasiona, conversar sobre casos, en este caso, en esta situación, que hacen ya a el manejo de la diabetes farmacoterápicamente. Y somos nosotros realmente los agradecidos por la oportunidad de desplegarnos y tratar de llevar a una buena jornada, una buena noche. Querríamos decirles en este sentido, y sin dar, hay verdades que se han ido poniendo en evidencia a lo largo de los últimos años. La siguiente, por favor. La siguiente. Y es que la naturaleza progresiva de la diabetes y la heterogeneidad de su evolución patológica limitan muchas veces la efectividad de la acción de la farmacoterapia antidiabética o antihiperglucemia, como se utiliza más últimamente. Y esas limitaciones están dadas por el hecho de que casi siempre anteceden o al mismo tiempo concurren patologías, enfermedad cardiovascular, como comentábamos en la sesión pasada, enfermedad renal inclusive, y el sobrepeso, obesidad, que a menudo presente, hacen difícil la orientación, o mejor dicho, la elección del tratamiento para no agravar circunstancias, o también, sobre todo, para evitar la progresión de estas. Y el riesgo siempre presente de la hipoglucemia es un factor limitante también, que estos aspectos han hecho que el arsenal terapéutico en el manejo de la diabetes y la diabetes tipo 2 en particular, que es la que nos ocupa en esta sesión, se haya desarrollado tremendamente en los últimos años. Y como ejemplo, decirles en la siguiente, por favor, decirles que el último consenso de la American Diabetes Association y de la European Association for the Study of Diabetes, ADAESD, 2018, y renovado sobre noviembre-diciembre de 2019, después de la reunión en Barcelona,
se publicado a comienzos de este año, establecen los ejes principales para las drogas que ya todo el mundo conoce hoy día, que están referidas fundamentalmente para disminuir la mortalidad cardiovascular y renal, que son las dos circunstancias principales en la práctica diaria en el diabético, porque muchas veces, como decíamos, los encontramos ya con instaladas las comorbilidades y como parte del proceso evolutivo mismo. Entonces, estas guías, que son conocidas seguro por casi todos ustedes, lo que se enfatizaba en la última reunión es que los GLP-1, por ejemplo, sobre todo para aquellos que están con enfermedad vascular o arteriosclerosa instalada, son los que la línea de medicamentos, los agonistas del GLP-1, que más reditúan en su utilización adecuada. Tenemos varios de ellos en plaza. Y en tanto que los inhibidores de los SGLT2 o inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y tipo 1 pronto, son los que nos ayudan fundamentalmente en el aspecto cardio y cardiorrenal. Y en el muy reciente congreso de la American Diabetes Association, terminado el martes pasado, hemos tenido la tremenda oportunidad de, una vez más, de ver que los avances nunca se detienen, que la evidencia se sigue desarrollando, y es lo que queremos hacer esta noche con ustedes, fundamentalmente con cada uno de los casos. La profesora Mafalda va a llevar el primer caso, después este servidor el segundo caso, y la profesora Gilda con el último caso. Y son casos realmente de la vida real, valga la redundancia, en el cual no pretendemos precisamente enseñar nada, sino discutir con ustedes, y fiel a esto que lo decía un gran fisiólogo, Claude Bernard, decía que lo que más previene el avance en el conocimiento es el creer que uno ya lo conoce. Y entonces, con esa filosofía es que nos entusiasmó la idea que nos planteaba hace meses la doctora Estela Torres, y más todavía ahora en una sesión virtual con ustedes, como es esta, como venimos desarrollando. Y la otra cosa, de otro que me viene a la cabeza en este momento, al presentar y al discutir estos casos, Voltaire, una persona que no nos quería mucho a los médicos, decía: pensar por uno mismo es importante, pero también dar la oportunidad que otros gocen del privilegio de hacerlo, y es lo que queremos hacer esta noche, ponerles los casos. Vamos a desarrollar nosotros una idea, pero eso está abierto justamente a la forma de pensar de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a darles la evidencia en algunos casos y seguiremos conversando después en un diálogo que esperamos que sea animado. Así que, sin más, la siguiente creo que ya es el caso, y entonces le pasamos a la profesora Mafalda Palacios. Ahora tu micrófono, por favor. Doctora Mafalda. Hola. Doctora Mafalda. ¿Me escuchás ahí? Te escucho, sí, adelante. Bueno, disculpas. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación otra vez y la oportunidad de discutir casos de la vida real, como dice el profesor Jiménez. Y vamos directo para tratar de optimizar el tiempo. Esta es una señora de 56 años, diabético tipo 2, de más de 5 años de diagnóstico, hipertensa, tratada con telmisartán, un comprimido por día de 80, dislipidémica, tratada con atorvastatina de 20 miligramos. Y durante los
los 2 primeros años de diagnóstico, ella estuvo en tratamiento con metformina de 850, 2 comprimidos por día, y mantenía glucemias en objetivo, buen control de presión y buen control de lípidos, o sea, riesgo cardiovascular en buen manejo. Sin embargo, su control metabólico empeoró y le agregaron glimepirida de 4 miligramos en dosis progresiva hasta 6 miligramos por día. Ella mejoró aparentemente su control, pero subió 10 kilos de peso. Hace 6 meses, su hemoglobina glicada se mantiene en 2 controles aproximadamente en 8% y le agregaron empaglifoxina, 10 miligramos. Ella se sintió mejor, bajó 6 kilos de peso, feliz por ello, pero presenta persistentemente vulvovaginitis muy molesta, le causa hasta problemas sociales. Por tanto, le propusieron suspender la empaglifoxina y cambiar la glimepirida por insulina. Es muy común que los pacientes, cuando se le propone insulina, aún hoy, a pesar de que han progresado mucho las cosas, decidan conocer otra opinión. Actualmente ella tiene un pulso de 80 por minuto, una presión arterial de 130/70, un índice de masa corporal de 28, está en sobrepeso, su glucemia 150, su hemoglobina glicada 7.5%, el colesterol total es 168, sus triglicéridos 200, su HL ligeramente bajo 32, un LL 90. La urea y la creatinina están en rango, y las hormonas tiroideas, que en esta etapa de periclimaterio es muy importante medir, y más en los dilipidémicos, ella estaba en rango. Entonces, ¿qué alternativas pensamos nosotros que tenemos con esta señora? Y quiero dividir su circunstancia en 3 etapas bien diferentes, y sumándome a lo que decía el profesor Jiménez, la diabetes es un trastorno progresivo. La respuesta al tratamiento depende de la reserva pancreática que le queda al paciente. Entonces, es muy importante mantener la reserva pancreática del paciente el mayor tiempo posible. Y hay medicaciones que indudablemente tienen efectos positivos desde ese punto de vista. Y aparte de eso, existe lo que se llama el efecto lipotóxico y el efecto glucotóxico, que es muy importante eliminar o tratar de disminuir al máximo para preservar esa reserva pancreática. Entonces, a esta persona, al diagnóstico, probablemente lo ideal era agregarle, sí, está con metformina y lo tolera muy bien, por lo tanto, es importante la metformina, pero probablemente hubiera sido ideal asociar medicación. Podría ser inhibidores de DPP4, o sea, las gliptina, sitagliptina, linagliptina, alogliptina, sasagliptina, y asociar a metformina de manera a optimizar al máximo su control y preservar su reserva pancreática. Otra medicación que está muy probada desde el punto de vista de reserva pancreática son las glitazonas. La que nos queda es la pioglitazona,
El profesor de Fronso es uno de los que preconiza de no solamente iniciar terapia combinada desde el principio, sino también a veces triple terapia. Y la terapia propuesta en el caso de ella, una paciente de reciente diagnóstico en esa etapa, hace 5 años, perimenopáusica, la metformina, que es favorecedora de perder peso, los inhibidores del DPP4, que son neutros, y la pioglitazona, que pudiera colaborar un poco con el peso, pudieran haber sido una buena combinación para que esa medicación se mantenga en el tiempo, basada en el hecho de que mejoramos reserva pancreática. Podemos comentar más tarde para no alargar mucho. Hace 2 años, en ningún momento perdió valor el estilo de vida saludable. Dieta y actividad física y el mejor peso posible, ¿sí? Eso es importantísimo. Y hace 2 años, lo ideal hubiera sido seguir insistiendo con la pérdida de peso y cuidando el peso, quizás agregarle la metformina, no una sulfonilurea, sino agonistas del GLP-1. O sea, en ese tiempo, lo que teníamos a mano era el liraglutide. Hoy tenemos duloglutide, semaglutide e inclusive semaglutide vía oral a corto plazo. Entonces, eso no hubiera favorecido ese aumento de peso que ella tuvo. No necesariamente, probablemente bajaba de peso, a lo mejor bajaba 2 o 3 kilos, pero el hecho de no subir de peso. Lo que uno ve en esos años es que probablemente lo que ella estaba haciendo era compensar comiendo la posibilidad del riesgo de hipoglucemia. Entonces, es muy increíblemente, uno le pregunta al paciente y no hay no hay síntomas de hipoglucemia que ellos refieren, pero sin embargo uno ve un aumento de peso que va más allá del solo control de la diabetes. Entonces, eso hubiera sido hace 2 años. Actualmente, cuando viene la paciente, los inhibidores del SGLT2, o sea, las glifoxinas, empaglifoxina, canaglifoxina o dapaglifoxina, son muy buenos. Como hipoglucemiantes no tanto, pero sí son buenos para el peso, ayudar al peso y sobre todo mejorar el riesgo cardiovascular. Entonces, estaba bien indicada la medicación. El problema es que en un porcentaje de mujeres, la vulvovaginitis es un problema. Y aparte de ser socialmente inconveniente, aparte de todo, existe el riesgo de una celulitis en una zona muy complicada. Entonces, cuando eso no se puede resolver con una medicación adecuada y eso persiste, hay que pensar bien si es que realmente es la medicación que puede tolerar la paciente. ¿Cuál es mi propuesta actual para esta señora? Ella tolera muy bien la metformina, entonces pudiera subirse, su dosis a 2 gramos de metformina, que es la dosis efectiva. Más de eso, es poco probable que sea más efectiva, pero se puede subir a 2,5 y a 3 gramos día inclusive. Pero por encima de 2, generalmente la efectividad ya no rinde mucho. ¿Y ahora qué le agregaríamos? Y le agregaríamos agonistas del GLP-1, ¿verdad? Esperando que eso mejore su control metabólico. Si bien nosotros aquí tenemos liraglutide, la dosis sería
en dosis progresiva de 0,6, 1,2, 1,8, pero en realidad 1,8, y probablemente su hemoglobina glicada entre dentro de rango, pero habría que retirar lentamente la glimepirida para que no se descompense demasiado y ver cómo se va manejando. La otra opción sería la que allá le propusieron, retirar la glimepirida y usar GLP-1 y ver cómo se va controlando. Si es que no se controla bien, que es lo más probable que no va a dar, habría que ver realmente, entonces ella pudiera asociarse insulina glargina o de Gludex, insulinas de acción sostenida, a dosis bajas asociados a los agonistas del GLP-1. En ese caso, los agonistas del GLP-1 vienen asociados con insulina glargina, el caso de lixisenatide más insulina glargina en el Soliqua, que hace poco se presentó, o usar Sultofi, que es insulina de Gludex más es liraglutide. Entonces, esos pudieran ser opciones. Rápidamente les muestro un esquema donde uno puede decidir qué medicamentos puede agregar a metformina en las diferentes etapas y qué ventajas tiene uno u otro. El tema fundamental es el peso, el control metabólico y el riesgo de hipoglucemia. Entonces, asociar metformina a agonistas de GLP-1 de entrada tiene la ventaja de que el control metabólico es adecuado, el peso se ve beneficiado, el riesgo de hipoglucemia es 0 y aparte de todo está demostrado de que protege desde el punto de vista cardiovascular. La ventaja sería en el caso de mezclar a lo que me refería en último caso, inhibidores del GLP-1 con insulina, es que la insulina basal mejoraría las glucemias basales y los agonistas GLP-1 lo que harían será manejar las glucemias postprandiales, que es lo que demuestra este cuadro cuando se usa insulina de Gludex con liraglutide. Esta es la mezcla de Soliqua que se presentó hace poco y esta es Sultofi, que es insulina de Gludex más liraglutide. Si algún comentario o pregunta hay en este momento, ningún problema. En el caso de que quieran preguntar ahora o más adelante. Hola. Sí, doctor Iván, hola. Sí, doctor Calderoli, ¿tenés alguna pregunta para este caso? Yo creo que mejor, digo, seguir y juntando las preguntas. Ok. Continuamos entonces, profesor Jiménez. Yo tengo una pregunta. Sí, esta es cuando empezó 5 años antes esta paciente, ya era una paciente joven y con riesgo cardiovascular. Mi pregunta siempre es, ¿en qué momento nosotros, o sea, el médico que la ve, o sea, empezamos siempre suavemente, digo, con metformina, podemos agregarle, como dijo la profesora Mafalda, un inhibidor del DPP4? ¿Y en qué momento el médico que la ve con frecuencia a una paciente ya en la etapa menopáusica, sabemos que el riesgo cardiovascular va aumentando a medida que la menopausia en la mujer se acerca? ¿En qué momento
de esa evolución nosotros decidimos intensificar la terapia en estos pacientes, ya que son pacientes jóvenes con una expectativa de vida, digamos, de por lo menos 15, 20 años. Sería prudente plantear antes de los 5 años, o sea, dejar que esto evolucione 5 años más, o podemos plantear antes hacer una terapia un poco más intensiva. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes como expertos. Profesor Jiménez, me gustaría escuchar su opinión. Volver al caso, por favor. Sí, gracias. ¿Querés comentarlo, Mafalda, primeramente? No, nada, que lo comentaba justamente de entrada. Si a ella se le hubiera dado terapia combinada desde el principio, su control metabólico hubiera durado mucho más tiempo y sobre todo cuidado del peso. Entonces, yo lo hubiera puesto de entrada a esta señora metformina más de PP4 e inclusive pioglitazona, pero también podría haber empezado metformina más agonista GLP-1. Perfectamente, yo le hubiera ido mucho mejor. Y el objetivo de control en ella era menos de 6.5, ¿verdad? En estos pacientes en que uno tiene que poner toda la carne al asador. Sí. Tiene un riesgo cardiovascular alto, su protección por preclimaterio, inclusive en las diabéticas, está perdida, y encima hipertensa y epidémica. Sí, profesor Jiménez. Justamente, precisamente, totalmente de acuerdo con lo que dice Mafalda, realmente debemos en esta persona ubicarnos en los 3 ejes. Es una señora, 56 años, que cuando empezó tenía apenas 49 años. Y posteriormente va desarrollando, parece, si uno mira de primera, como que estuvo bien el agregado, estuvo bien la secuenciación, pero esa secuenciación, valga el término que no es muy castizo, sin embargo, quizás debería haberse movido, como dijo muy bien la profesora Mafalda, que se hubiese movido de otra manera. Y totalmente aquí no hay que dejarse confundir por el hecho de que 7.5 para una persona un tanto mayor, un tanto más de más años, realmente, que es lo que está actualmente, parecería ser aceptable, pero en esta señora ya hace tiempo debería haberse buscado sí el 7 o menor a 7 y buscar inclusive acercarse a más y echar mano a todo lo que ya teníamos hace un buen tiempo de drogas para ir haciendo aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de su control metabólico y sobre todo el manejo del peso, que es un condicionante importante que ya mencionó muy bien Mafalda, y que GLP-1 agonistas hubiesen ayudado bastante en ese sentido, y la asociación también. Y tomo la oportunidad para decir, y vamos a desarrollarlo más con el siguiente caso, hay un vector fundamental, la edad de inicio. Y toda la evidencia, ustedes saben que nos hemos movido últimamente de hace unos buenos años ya de glucocéntricos a la visión global, cardiometabólica, cardionefrometabólica y cada vez más en ese sentido. Porque tenemos que asumir que encontramos pacientes ya en general avanzados, pero en aquella persona por debajo de 50, ni qué decir por debajo de 40, que es nuestro desafío hoy día de diabéticos tipo 2 de inicio temprano, donde el problema está que su reserva pancreática es ya de por sí bastante mermada. Debemos pensar temprano en el uso de insulina o la asociación de medicación, como la que ya planteó muy bien la profesora Mafalda, que es el uso temprano que hoy día tenemos de drogas asociadas que hacen más fácil también el cumplimiento. En suma, tenemos que buscar controlar glucemia basal
y glucemia o fluctuación, lo que se llama el concepto de la variabilidad glucémica, que es toda una preocupación, porque esa es la que incide sobre todo para el tema de complicaciones. En suma, pero en esta señora, totalmente de acuerdo, estamos todavía a tiempo de corregir las cosas, y más comentarios respecto a lo que ya mencionaba muy bien Mafalda no tengo, ¿verdad? Gracias. Bueno, doctora Mafalda, desde el auditorio el doctor Cristian Barreto hace una pregunta muy interesante. Pregunta si en zonas rurales, ¿verdad?, tensas, ¿verdad?, con cardiovascular, obesos, ¿cuál sería la mejor combinación teniendo en cuenta el factor socioeconómico? A esa pregunta yo quisiera agregarle una acotación, o sea, una pregunta más también con respecto a la glimepiridina. ¿Qué lugar ocupa actualmente desde el punto de vista, desde las guías y también desde el punto de vista de la OMS? Creo que hay una pequeña siempre contradicción. ¿Cuál sería la opinión sobre estos puntos? Dos cosas. Muy interesante el comentario. Uno siempre trata de decir, bueno, olvidemos los costos, porque los costos de las complicaciones son más importantes que los costos de la medicación. Pero eso es teoría. Hablando bien claro, y como dice el doctor, a veces uno tiene que asumir eso, ¿verdad? El hecho de que el costo es muy importante. En el caso de los lugares rurales, ¿verdad?, los inhibidores del DPP4 tienen un costo aproximado por mes de 140 o 160 mil guaraníes. El resto más o menos conocemos ya luego, pero el programa nacional hoy día tiene sitagliptina y el Seguro Social tiene sitagliptina. Entonces, pudiera haberse asociado metformina más sitagliptina, no hubiera aumentado demasiado el problema. Ahora, decime, no tenemos inhibidores del DPP4, pero hay pioglitazona, y la pioglitazona es un medicamento relativamente accesible. Lo único que sí hay que asumir de que sí va a tener un poquito más de problemas por el peso. Pero también existe la posibilidad de ponerle glimepiridina. La glimepiridina es una buena medicación. Es una medicación que todavía tiene su indicación en personas en las cuales está bien indicada. El problema con ella fue de que primero se empezó con dosis alta. O sea, 4 miligramos es una dosis alta. ¿Y ella qué hizo? Ella comía para evitar hipoglucemia. Probablemente tenía más apetito y entonces comía y subía de peso. La otra cosa es ir subiendo muy lentamente, sobre todo cuando uno se da cuenta que está impactando sobre el peso. Y hay que trabajar mucho con el paciente, que a veces eso es cierto, no tenemos tiempo, pero hay que trabajar mucho con el paciente para evitar, para seguir insistiendo, sobre el estilo de vida saludable y la mejor disminución de peso que pueda conseguir el paciente y mantener. La glimepiridina está demostrado que desgasta de alguna manera la función beta celular. Eso está demostrado. Pero es una buena medicación, la hemos usado durante muchísimo tiempo y es una medicación económica. Tenemos muchísima experiencia en su uso, pero tiene que ser bien utilizada y asumir de que algún efecto negativo va a tener sobre el peso, el riesgo de hipoglucemia es mayor y algún desgaste de la función beta celular produce.
Lo del riesgo cardiovascular es muy relativo. El año pasado asistimos a la presentación del trabajo que comparaba con linagliptina y no había diferencias en relación a linagliptina con glimepirida por el riesgo cardiovascular. Gracias, doctora. Por el tiempo podemos pasar al siguiente caso. Bien, la encrucijada de Alberto es esta, que Alberto es un hombre de 47 años, referido para tratamiento de su diabetes tipo 2, que refiere haber sido diagnosticado 9 años atrás, o sea, él prácticamente estaba con 38 años, alrededor de 38, 39 años. Previamente y desde el diagnóstico, precisamente ha sido tratado con metformina 850x2, todo muy bien. En ocasiones llegó a tomar 3 comprimidos por día, pero por molestias gastrointestinales disminuyó nuevamente a 2 por día. Y con eso le iba muy bien. 2 años antes, cuando la hemoglobina glicada llegó a 7.5, muy correctamente, le sumaron justamente lo que acabamos de comentar de glimepirida. Bien sumado, 4 miligramos por día, pero también en una dosis de entrada de 4 miligramos. Transcurrieron otros 2 años, secuencia, cuando por entonces le agregan un inhibidor de PP4. Iban de una manera ordenada, agregándose en una terapia múltiple. Poco tiempo después sufre un accidente conduciendo su auto, es llevado a la unidad de emergencias de una unidad hospitalaria donde se constata hipoglucemia, pero felizmente el trauma que tuvo, o no hubieron secuelas en ningún sentido, pero correctamente los que le vieron alrededor de ese tiempo deciden suspender su feniluriato con muy buen criterio. Un año antes de la presente consulta se comprueba una HbA1c de 8.6. De pronto, y es factible presumir que pasó, este señor venía fluctuando probablemente en su control y llega a 8.6%. Después de no poca discusión con su médico tratante por entonces, lo persuade e inicia insulina basal, Dargin, y llegando hasta 46 unidades día. Una dosis bastante entendible en un varón adulto medio joven. Aplicada por conveniencia, él lo hacía a la mañana. Realiza automonitoreo de glucemia capilar que revelan glucemias en ayunas entre 140 y 160, un control aceptable como lo consideraban, pero al mismo tiempo refería niveles bajos, a veces sintomáticos, pero sin necesitar asistencia de terceros. Esto ocurría fundamentalmente alrededor de la tardecita, 17 horas generalmente. Se decide, por lo tanto, suspender de PP4 y ajustar dosis de insulina en menos, 40 unidades día. Pero si bien se mantienen o mejoran algo las glucemias en ayunas, 140, 120, nota valores postprandiales, tanto media mañana como tarde en la noche, 22 horas, de 160 a 190. Y le preocupa bastante el haber subido unos 5 kilogramos de peso. Al tiempo de la consulta actual, toma metformina 1000 de acción sostenida con el almuerzo, tolerando bien, y refiere que tras la suspensión de PP4 le adicionaron pioglitazona, 15 miligramos día. No tenía una razón precisamente, no supo responder por qué le habían adicionado eso. Insulina Glargine para entonces estaba ya en 52 unidades. Y otros medicamentos, atorvastatina y lisinopril. Al examen físico de este señor, Alberto estaba con 120/76 milímetros de mercurio, pulso 84 regular, BMI de 31.7, obeso con una circunferencia de cintura de 106, datos de neuromiotrofia en miembros inferiores, distalmente sobre todo, muy evidentes, no edema, igual pero menos pronunciadas las alteraciones neuromiotróficas a nivel de manos, bilateralmente, y el resto del examen sin datos que reseñar. Laboratorio que traía tenía una glucemia de 127, una hemoglobina glicada de 7.8, 48 milimol por mol,
creatinina 1.6, filtración glomerular calculada de 49 mililitros minuto y una microalbuminuria de 34 microgramos minutos, alrededor de 30 miligramos 24 horas. Y el planteamiento es cuál sería la estrategia de manejo más apropiado a este joven señor, que es un adulto medio joven, como decimos. Y bueno, él se ha hecho aparentemente a lo largo de este tiempo, y quiero mostrarles antes de desarrollar todo, la evidencia con respecto al control glucémico, como decíamos al inicio, y también refería a la profesora Mafalda hace un ratito, es que tenemos que tratar siempre de controlar, en la búsqueda del mejor control glucémico, tenemos que tratar de controlar las glucemias basales y las prandiales, porque eso hace a la variabilidad. Siempre supimos esto, pero lo que más realmente lleva a una situación de complicaciones referidas al control glucémico es la variabilidad glucémica. Y esto, inclusive ahora en el reciente congreso del ADA, en los estudios que se pueden hacer hoy día, inclusive en una muy buena sesión, tanto del IDIC como también el UKPDS, el profesor Ruby Holman, y también en el IDIC estuvo recordando que es en tipo 1, la continuación del DCCT, que ustedes conocen, que llevan más de 20, 30 años ya prácticamente el DCCT, y el UKPDS lleva en su prolongación también ya 20 años y están proyectándolo ya casi a 30, 40 años. Vamos a seguir teniendo datos. Ambos hoy día pueden darse la posibilidad de hacer que la variabilidad glucémica es lo importante de tener en cuenta, y esto es más factible de obtenerse o de impactar, mejor dicho, en aquel paciente joven. Y esta es una cita reciente del control glucémico justamente en el adulto joven, que se refiere a aquellos que tenían 3 grupos poblacionales con una hemoglobina glicada que aparentemente estaba relacionada o está relacionada con la edad el tiempo de comienzo de su diabetes tipo 2. Y a mayor juventud, digamos así, menos posibilidad de obtener un buen control a un año del diagnóstico. Y esto hace pensar que realmente esa idea que tenemos hace un tiempo ya, que en quienes debemos poner todo el esfuerzo, como acaba de decir la profesora Mafalda, es en aquel paciente joven, y ahí tenemos que echar mano y hacerlo dinámicamente y activamente el manejo de su control glucémico y de ese control metabólico en todo sentido, buscando evitar la progresión tanto en el aspecto del riesgo cardiovascular como el riesgo renal o cardiorrenal, que son muy también, hay varios estudios en ese sentido, que son también muy proclives, digamos así, a hacer aquellos de inicio temprano de su diabetes, a hacer complicaciones también tempranamente. Entonces, otra vez al caso, por favor. Y entonces tenemos el caso de Alberto, por favor. Si podemos poner el caso de Alberto, por favor. Profesora Mafalda, el caso de Alberto, por favor. Entonces, en Alberto teníamos esta circunstancia, que aparentemente se fue sumando medicación, no hubo una inercia hasta cierto punto, salvo que quizás sí podría considerarse una inercia clínica, el hecho que pasaron 2 años entre cada uno de ellos, y eso es un poco tarde para un adulto joven como Alberto. Y las elecciones aparentemente en la primera mirada no estuvieron tan mal, pero no se movió con la velocidad que la evolución de este paciente, que nos dice él tiene complicaciones neuroautonómicas que no responden al tiempo de evolución ni tampoco muchas veces al control metabólico, pero que sí hacen sospechar que necesita una optimización de control cauta pero decidida, evitando hipoglucemias y echar mano a la mejor medicación que se tenga y buscando que este no progrese. Él, cuando llega a la consulta actualmente, tiene una basal nada despreciable, 127 aparentemente, pero tiene una hemoglobina glicada de 7.8,
con un índice de fluctuación sus 48 milimol por mol, que ya está fluctuando bastante, o sea, hay una variabilidad glucémica importante. Ahí está con una creatinina de 1.6 y ya con una filtración glomerular cayendo y con microalbuminuria. Tiene todas las posibilidades, lastimosamente, de progresar. Entonces, tenemos tiempo y debemos hacerlo decididamente utilizando insulina para que ya estaba con insulina y está con una dosis más que respetable. No podemos aumentarle más, el riesgo de hipoglucemia va a estar y no va a corregir por eso con una basal simplemente. Podemos agregarle insulinas prandiales en tipo bolo basal, pero se hace muchas veces más complicado. Y podemos asociarle hoy día lo que ya se mencionó muy bien, fundamentalmente porque una asociación tipo Solicua o tipo Degludec-Lira hace que manejemos basales y sobre todo con Lixisenatide manejamos bien postprandiales y con Degludec también manejamos bien basales y hasta cierto punto con liraglutide también manejamos bien basales y postprandiales. Pero la formulación de ambos GLP-1, los dos ayudan en el sentido sobre todo al aumentar o al utilizar con insulina disminuir el riesgo de hipoglucemias y nos da un mayor margen de maniobra para mejorar ese perfil que está muy variable. Entonces el planteamiento en él sería realmente pasar a una asociación por separado o en una sola. Lo de en una sola ayuda para una sola inyección, por supuesto. Entonces, utilizar una asociación de insulina basal con un GLP-1 agonista de GLP-1 que nos permita corregir el perfil glucémico. Y el beneficio también, de alguna manera, que este es un señor que tiene instalado su riesgo cardiovascular. La evidencia, como decíamos, de GLP-1 es que aquel que tiene instalado un riesgo cardiovascular se beneficia de un GLP-1. Pero también tenemos en este señor, y decíamos totalmente de acuerdo con poner la carne al asador en el paciente joven, tenemos el riesgo de una progresión de su aspecto renal. Si bien hay evidencia reciente que favorece también GLP-1 agonista para la progresión del daño renal, no es tan sólida como la evidencia que acaba en el Congreso del ADA volver otra vez a refrendar la evidencia para la progresión renal y cardíaca, y sobre todo de insuficiencia cardíaca, hacen favorecer la asociación de un SGLT2 en este paciente para el aspecto cardiorrenal, no para el control glucémico, sino para el aspecto cardiorrenal. Y realmente hoy día nos entusiasma más, y llevamos alguna modesta experiencia, asociando insulina, asociando GLP-1, ahora que tenemos 2 en 1, mejor aún, y asociando, por ejemplo, en este caso, retirando, por supuesto, la pioglitazona, que allí no hace nada, en esta etapa pioglitazona no hace nada, es más, contribuye poco al control glucémico y arriesga en materia de peso, que él ya está con 31.7, está obeso, ¿verdad? Entonces, y retención de líquidos, entonces sacar pioglitazona, utilizar Glargine asociada a un GLP-1 o bien 2 en 1, como decíamos, una mezcla de insulina basal con un GLP-1 en uno solo, y asociaría yo un SGLT2 en una dosis relativamente inicialmente baja, porque él también, sus presiones arteriales no son muy altas, y no hay que arriesgar también la posibilidad de una hipotensión postural, porque este señor tiene una neuromiotrofia que hace pensar, y en la historia clínica podemos saber cómo tiene o no, si tiene o no neuropatía autonómica. Hay que pensar en la pérdida de volumen, que es la forma en que actúa también el SGLT2, puede crearle problemas en el aspecto de la presión arterial. En este caso no sería por el manejo de la presión arterial, sería más bien por el aspecto renal. En suma, asociar medicación, utilizarla con racionalidad y razonando,
y ver la evolución de este paciente, explicarle que es un gasto importante, ciertamente, explicarle que sí se va a beneficiar y hay que poner todo el esfuerzo, pues apenas tiene 47 años y ya lleva un buen tiempo de riesgo cardiometabólico más que instalado. Hasta aquí, gracias. Espero algún comentario o crítica. Gracias, profesor. Doctor Iván Calderoli, te escuchamos. Profe, yo quería hacer una pregunta, bueno, en realidad a todos los profesores, pero especialmente al doctor Jorge. Profe, con respecto a lo que es la edad del paciente y el riesgo que tiene este paciente en general, la recomendación sería, como ya lo habías dicho, poner toda la carne al asador, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor opción en este paciente? Gracias, doctor Iván. Vuelvo a remarcar el aspecto de por qué, mejor dicho, más que cuál es la mejor opción, por qué sería la mejor opción. Él está insulinizado, está con 52 unidades, no va a quitar mucho beneficio de aumentarle en dosis y al contrario arriesgaríamos hipoglucemias y más todavía asumiendo que pudiera tener neuropatía autonómica completa por su neuromiotrofia importante. No se podría percatar de niveles de glucemia bajos. Aparte de eso, está con sobrepeso, va a ser más difícil que maneje, o no está con obesidad, va a ser difícil que maneje. El SGLT2 le ayudaría en ese aspecto algo, pero no es tanto por eso, como decíamos, sino por el aspecto de progresión cardiorrenal. La metformina se lo dejaría, sí, porque él lo tolera bien en esa dosis que está. O sea que estaríamos yendo a una terapia triple, cuádruple, insulina con basal, bajándola, sumándole, y también probablemente va a disminuir su requerimiento de insulina utilizando un GLP-1, ya sea por separado o en uno solo, disminuiría hasta cierto punto el riesgo de hipoglucemia y haría más manejable la búsqueda de un mejor control glucémico. Y vuelvo a decir, el SGLT2, él no es un paciente prostático, es un paciente joven. Sí, lo único que me preocupa, como decía, es su presión más bien aparentemente controlada y la posibilidad de que tengan una neuropatía importante, que de repente una pérdida de volumen pudiera crear problemas. Pero explicando todo eso, educación, tomando una buena cantidad de líquidos, que es fundamental cuando se va a usar un SGLT2, fundamental, que no debe bajar de 2.5 litros, sobre todo, por ejemplo, con un clima como ahora, o nuestro clima habitual, mantener un buen aporte de líquidos en general, agua y líquidos en general, y buscar el mejor control posible glucémico por las razones que decíamos. Y una cosa más también me da la oportunidad, doctor Iván, es que el control glucémico buscamos mejorar esa variabilidad que en este paciente está aparentemente bien instalada y latente, mejor dicho, y que lo lleva a cada vez mayores complicaciones. Buscamos el mejor control, sobre todo por el hecho de que este señor es un varón joven. No quiere decir que en una persona mayor no intentemos, pero nuestras limitaciones son mucho mayores en el sentido que la evidencia, por ejemplo, para disminuir riesgo de stroke, para disminuir riesgo mismo desde el punto de vista de el riesgo en el estudio, recientemente el estudio SHINE confirmó una vez más, que el control glucémico no aporta mayormente nada desde el punto de vista de la disminución del riesgo cardiovascular y sobre todo stroke. Ninguno aporta mayormente el control glucémico. Y estas mismas drogas
no están por eso fundamentalmente, están por el aspecto de la progresión de cardiorrenal, me refiero al GLP-1 y SGLT2. En suma, la razón de ponerle con una casi cuádruple terapia, mantener metformina, asociarle, manejar su insulina junto con un GLP-1 asociado por separado o en una sola y agregarle un SGLT2 es en función de la disminuir su riesgo cardiorrenal, fundamentalmente. Gracias, profesor. A mí me gustaría saber, a este paciente le vemos 9 años después del inicio de su diabetes y con un riesgo cardiovascular diferente a los 9 años antes. Cuando se le diagnosticó su diabetes tenía 38 años, 9 años después ya estaba con un compromiso renal, tenemos un deterioro del clearance, el riesgo de este paciente aumentó unos tantos años como evolucionó su diabetes en ese tiempo. Me gustaría escuchar a este panel de expertos si lo hubieran visto a este paciente de entrada, ¿cuál hubiera sido el mejor tratamiento si estamos adecuar un poco a nuestra realidad, que sí tenemos algunas drogas, tiene el Ministerio de Salud, también tiene el IPS? Entonces yo creo que de entrada le hubiéramos ofrecido algo mejor que la glimepirida a este paciente joven con un riesgo alto desde el inicio de su diagnóstico. Profesora Mafalda, me gustaría escuchar su opinión. Los pacientes, como decía el profe, que empiezan temprano su diabetes, se basa fundamentalmente en reserva pancreática más alterada y el gran riesgo cardiometabólico que tienen estos pacientes. Entonces, es muy importante insistir en el estilo de vida saludable, actividad física, mantener el peso lo más adecuado posible, pero el paciente en muchos casos no asume eso porque él se siente bien, salvo tener alguna que otras manifestaciones, él no asume su riesgo cardiometabólico. Hubiera sido muy importante en este paciente empezar con doble terapia, o sea, metformina, inhibidores de DPP4, yo hubiera iniciado, sí, agonista de GLP-1 de entrada con él y tratar de que con eso mejore su riesgo cardiometabólico. Lo que sí me llama la atención en él es que él no tiene datos de una hipertensión sostenida a pesar de que está en tratamiento con lisinopril y aparentemente bien, en buen control. En estos pacientes algo crítico es manejar bien la presión arterial. La presión arterial condiciona la aparición de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Como decía el profe también, a veces, sobre todo a ciertas edades, el control metabólico ya no contribuye demasiado, salvo que esté demasiado mal controlado. Pero en él hubiera sido importantísimo trabajar fundamentalmente desde el punto de vista riesgo cardiometabólico. Y el tema era actividad física, dieta, conseguir de que tenga acomode lugar un peso lo más adecuado posible, que lo sostenga en el tiempo y empezar con doble o triple terapia de entrada. Y hubiera sido metformina más agonista GLP-1
en su efecto, si no teníamos agonistas GLP-1, pudiéramos empezar con las gliptinas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tratar de preservar hasta donde se pueda su reserva pancreática, que va a ser muy importante para la respuesta al tratamiento, que es lo que está pasando ahora. Quería comentar, un pequeño comentario nada más quería hacer. Tenemos muy buena experiencia hoy día en uso separado de insulina acción sostenida más agonistas GLP-1. La experiencia ha sido muy buena en el sentido de que disminuyen un poquito de peso, o por lo menos tienen un efecto menos problemático sobre el peso. El riesgo de hipoglucemia disminuye, el requerimiento de insulina disminuye, se estabiliza la variabilidad de la glucemia, mejora. El problema es el costo y eso hay que asumirlo también. En este caso, yo usaría por separado. ¿Por qué la usaría por separado y no una combinación que le da mucha facilidad al paciente? Porque este señor va a ir cambiando mucho sus dosis de insulina y en ese sentido va a ser más fácil ir con insulina por un lado y poner establemente el agonista GLP-1. Las combinaciones son muy buenas, son muy cómodas, pero te limitan un poco a la hora de hacer la dosificación de la insulina. Buenas, muy cómodas, pero te limitan a la hora de hacer la dosificación de la insulina. Gracias, profesora Mafalda. Podemos pasar al tercer caso. Doctora, tu pantalla, por favor. Hola, yo quiero compartir un poquito mi pantalla ahora, ¿sí? Sí. Adelante. Te escuchamos, doctora Filda. No, ¿está saliendo? Perdón. Te escuchamos, doctora. Sí, están viendo la pantalla porque a mí no me está saliendo, por eso nomás pregunto. Sí, sale. El modo de presentación solo te falta. Sale, ¿Cómo? sale el tercer slide ya, el segundo slide ya, Gilda. Solo te falta poner modo presentación. Está viendo ya ahora, ¿verdad? Perfecto. Gracias, te escuchamos, doctora. Esta paciente, Lorena, ¿verdad? Tiene una situación, como dice acá, bastante desgastante. Ella es auditora, jefa de un banco, tiene 58 años y está cercana a jubilarse. Se conoce con diabetes tipo 2 desde los 52 años, o sea, tiene 6 años de evolución. En ese entonces estaba con sobrepeso, aunque muy activa laboral y físicamente, siempre cuidando la alimentación y con un éxito relativo en el peso. El diagnóstico fue hecho durante un examen anual para la empresa. Por entonces también se constató una infección de vías urinarias y en ese entonces su hemoglobina glicada estaba en 8.1. El clínico le inicia metformina, 500 miligramos en 2 tomas.
Como en los primeros controles ambulatorios, la hemoglobina glicada apenas bajó a 7.9, el médico tratante le suma glimepirida 4 miligramos combinado a la metformina 1000 miligramos, la que viene en una combinación en un solo comprimido. Los niveles de autocontrol de glucemia capilar se las hacía 3 a 4 por semana en ayunas y siempre permanecieron altos si tenemos en cuenta cuáles son los valores que nos dicen las guías de manejo de diabetes, entre 180 a 220. Y su última hemoglobina glicada fue de 8. Entonces el médico decide iniciarle glargina 10 unidades aplicada en dosis nocturna 22 horas y le va ajustando según sus autocontroles de glucemia en ayunas. Con estas medidas se logra que a los 6 meses tenga ya con 30 unidades de insulina una hemoglobina glicada que llegó apenas a 7.8%. Entonces la paciente se siente frustrada, preocupada, no ve muchos resultados y también teniendo en cuenta que tiene una triste historia familiar donde su madre, diabética tipo 2, falleció por complicaciones crónicas a los 72 años, un padre con hipertensión que tuvo un IAN a los 64 años, ella nota que va aumentando también considerablemente de peso, lo que siempre le preocupó, unos 5 kilos en el último año, pero en líneas generales negaba episodios de hipoglucemia. Ante todo esto, ella decide cambiar y acude a una nueva consulta buscando otras alternativas para mejorar su situación. Al tiempo de ello, ya está con una insulina glargina 36 unidades día, además está en su tratamiento hipertensivo irbesartán 150, toma también hidroclorotiazida, está con rosuvastatina 10 miligramos día, además de tomar calcio y vitamina D. Al examen físico, cuando llega a esa consulta, presión arterial 138/88, una frecuencia cardíaca de 78, respiratoria 18 y está con un índice de masa corporal de 33,7%. No se hallan complicaciones mayores relacionadas a la diabetes, salvo que tiene una palestesia alterada. En el laboratorio trae 184 miligramos por decilitro de glucemia en ayunas, una glicada de 8.2, con una creatinina de 1.3 y una filtración de glomerular de 55. Tiene unos lípidos, colesterol 215 elevado, una LDL también un poco elevada, 124, un HDL bajo, 38, y los triglicéridos de 274. Trae otros estudios, una ecografía abdominal donde se observa un hígado graso, ¿verdad?, compatible con un hígado graso, una ecocardio con una hipertrofia ventricular leve a moderada. Y entonces uno empieza, como médico que le ve ya con toda esta situación a esta paciente, a plantearse qué haríamos con ella. Y es ahí donde yo quiero compartir un poquitito cuáles son los pasos a seguir en todas las situaciones en que nosotros nos encontramos con un paciente a quien vamos a verlo y a tratarlo por primera vez. Sí o sí, por más que ella tenga 6 años de diabetes, tenemos que evaluar la educación que adquirió en estos 6 años. Realmente aprendió todo lo que uno tiene que aprender, porque lastimosamente el diabético tiene que aprender sobre su situación. Evaluar eso. No hay que olvidar que nuestro enfoque tiene que estar centrado en el paciente. Tiene que ser siempre individualizado y personalizado. Es cierto, tenemos que tener en cuenta todas las guías que existen, todos los avances y los miles de conocimientos que tenemos, pero es este paciente que está con nosotros en ese momento el que realmente importa. ¿Cómo vamos a lograr también esas compartidas? Hay que escuchar al paciente temores está teniendo. Y, por supuesto, hay que intentar llegar al objetivo metabólico. Y dentro de lo que es intentar llegar al objetivo metabólico, recuerden que uno de nuestros parámetros, por supuesto, si vamos a pensar en la glucemia, es la hemoglobina glicada. Pero hoy día, tan importante es saber cuál es el tiempo que esta persona tiene en rango glucémico, que habló ya un poquitito de todo esto anteriormente. Y para eso nos ayuda muchísimo el autocontrol que hace la persona, ¿verdad?, que hace la paciente. ¿Cuánto tiempo realmente en el día, en la semana, ella alcanza el rango metabólico y no tiene tantos vaivenes de subidas y bajadas, que es lo que es peligroso? Pensando en todo eso y en cuáles son sus dos problemas que estamos teniendo. Uno es el peso, que a ella le preocupa muchísimo y que eso le puede también hacer empeorar su control. El otro es
el riesgo cardiovascular que estamos viendo que tiene el paciente. La paciente aparentemente no está controlando bien la presión, está con un inicio de hipertrofia ventricular izquierda, tiene el antecedente familiar de la madre que tuvo complicaciones y el padre que tuvo un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Son situaciones que tenemos que tener en cuenta, centrándonos en esa situación individualizada de ella. Quería comentar un poquito cuáles son las recomendaciones hoy día, ¿verdad? Siempre la metformina es primera elección aún hasta ahora, ¿verdad? Pero en todos los pacientes la recomendación hoy es considerar una terapia combinada temprano, al inicio del tratamiento en muchos de los pacientes, sobre todo cuando los pacientes empiezan jóvenes. No quedarnos solo con la monoterapia. Pero bueno, puede ser el caso que elijamos esa monoterapia, como fue en el caso de ella, y se eligió la metformina. Capaz también mirando la dosis que se le dio, yo creo que fue una dosis muy suave, y a lo mejor se hubiese sido un poquito más agresivo, incluso si era bien tolerada la metformina. Pero si elegimos esa monoterapia y nuestra elección fracasó, entonces no nos quedemos con la inercia de intentarlo e ir aumentando. Rápidamente hay que ir a la segunda línea de posibilidades que tenemos para mejorar a esta paciente. Y por supuesto la segunda línea va a estar de acuerdo a las características clínicas y a las preferencias también del paciente. Acordemos que tenemos que tomar decisiones con el paciente. ¿Cuáles son las características clínicas que hoy día en los cuidados de la diabetes en el año 2020 se recomiendan? Sobre todo que miremos la presencia de enfermedad cardiovascular o los indicadores de un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que miremos qué otras comorbilidades tiene, el riesgo de efectos adversos que nosotros podemos desarrollar con las medicaciones, la seguridad de esta medicación que estamos dando, cómo tolera nuestro paciente y lastimosamente y en nuestra coyuntura y en nuestro contexto no podemos olvidar el costo de la medicación, porque la adherencia al tratamiento es importante y esa adherencia se logra también cuando todas las condiciones están dadas. También nosotros podemos mirar si está predominando la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica ya establecida o hay esos indicadores que dijimos de alto riesgo cardiovascular, que en estas últimas recomendaciones de cuidado se pone que sea mayor de 55, que tenga esa hipertrofia de ventrículo izquierdo, es nuestra paciente, que tenga estenosis coronaria, carotidia o de arterias de extremidades inferiores en un mayor de un 50%, hay que usar preferentemente un agonista del GLP-1 porque tiene un demostrado beneficio. También puede ser un ISGLT2, ¿verdad?, que tiene demostrados beneficios. Son recomendaciones A, si lo permite la filtración glomerular. Si, sin embargo, si está predominando otra situación que no es realmente la nuestra de esta paciente, donde hay una insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, hay que mirar otros factores también. Si la fracción de eyección está reducida, menor del 45%, si el índice de filtración glomerular también está reducido, el de ya teníamos en el límite justito, ¿verdad? Este GLT2, que tienen evidencia también renal, cardíaca, y si estos ISGLT2 no son tolerados o están contraindicados, también está permitido los GLP-1 con demostrado beneficio cardiovascular. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Hablando de esta paciente directamente, esperen un ratito, voy a salir de la pantalla. Perdón, porque no me está funcionando tanto. Ahí ya les estoy viendo de nuevo. Hasta aquí, ¿verdad? Con esta paciente, entonces lo que elegiríamos es un inhibidor del agonista del GLP-1, ¿verdad? Por los beneficios que nos demuestra, pero también podemos utilizar un inhibidor del SGLT2. ¿Alguna pregunta?
Sí, doctora, hay una pregunta del auditorio muy interesante donde preguntan Sí. cuál es el momento en que se recomienda que el médico de familia o el médico internista derive al paciente al diabetólogo de tal manera de no llegar tarde o de no aplicar la terapéutica, digamos, más clara o la que está más recomendada en el momento. Sí, una de las cosas que se recomienda hoy día es que tenemos muchísimos diabéticos en el mundo y en nuestro país también tenemos muchos. Los diabéticos deben ser manejados por los médicos de familia y también deben ser manejados por los clínicos o los médicos de internistas. ¿Cuál sería la razón para que tenga que ser derivado al paciente cuando no se está alcanzando el control metabólico? Cuando de repente quedan dudas de qué paso hay que seguir o cuál es el siguiente paso recomendado, también es importante hacer una interconsulta. Muchas veces no es precisamente que el paciente vaya y termine ya con el especialista, porque no es posible todas las veces, pero sí hacer una interconsulta como una referencia y contrarreferencia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando el internista empieza a dudar, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Porque ya hice el primero y hice el segundo y no estoy alcanzando el control metabólico que necesito. Y sin embargo, a la vista se está empezando a complicar el paciente, es mejor hacer una interconsulta y pedir una opinión para tratar de avanzar. Gracias, doctora. Esta paciente que presentó la profesora Hilda, realmente es, como todos los casos anteriores, es una paciente que vemos con frecuencia en el consultorio y uno se pone a pensar que realmente son un desafío porque la diabetes en realidad es una enfermedad sistémica donde tenemos el médico que lo vea, sea de la especialidad que sea, un internista, un médico de familia, un pediatra o un endocrinólogo mismo, siempre tiene que evaluar al paciente en su totalidad, de una manera holística, integral, y tratar de elegir lo mejor, la mejor terapéutica dentro de las posibilidades que se tenga y cuidando sobre todo a dos órganos, al corazón y al riñón, que son los que generalmente marcan el pronóstico de nuestros pacientes. Yo creo que actualmente tenemos un gran arsenal, disponemos de gran parte del arsenal terapéutico para estos pacientes, y ahí entra el arte de la medicina y el gran desafío para todos los médicos de educar a estos pacientes para que traten de ser adherentes al tratamiento farmacológico y al tratamiento no farmacológico, que es lo que realmente nos lleva al éxito tanto al médico como al paciente, ¿verdad? Queremos que ese paciente tenga una buena calidad de vida y que lleve una vida normal que una persona no diabética. Me gustaría saber si cuando en el momento de elegir, cuando decidimos insulinizar al paciente, ¿cuál es la mejor insulina basal? ¿O cuál es la diferencia entre una insulina NPH, una glargina U100, una U300, una Degludex? Me gustaría saber si nosotros tenemos la opción, y creo que tenemos la opción ahora tanto en salud pública como con la seguridad social, de elegir una de esas insulinas porque está disponible. ¿Qué insulina elegiría el profesor Jiménez, la profesora Mafalda y la profesora Hilda? Les escucho a cada uno. Sí, un ratito. Dos cositas quiero decir. Primero, antes de contestar tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que nosotros... Se congeló.
¿Puede contestar a alguien mientras ella le vuelve la señal? Sí, sin Bien. problema. Bueno. No sé, Jorge, ¿querés hablar primero? No problema. No, da igual no. No, aprovechar más para decir antes lo que estaba... Tenemos que tratar de entender hoy día con la... ¿Me están escuchando? Doctora, ¿puedes empezar de nuevo porque se fue la señal? Bueno, estaba diciendo que hoy día lo más importante es que todos dejemos de mirar solo la glucemia como objetivo de control, porque hoy día, aunque nuestro paciente ya tenga alcanzado su control de glucemia, hay que buscar los otros controles también, ¿verdad? Eso es demasiado importante. Y hay que adicionar fármacos, si es posible, incluso cuando ya tenga una buena hemoglobina glicada, pensando en su riesgo cardiovascular y pensando en proteger su función renal. Eso es muy importante en relación a qué insulina es la mejor. En realidad, si está bien indicada y con buen esquema, todas insulinas, por lo tanto, depende del paciente. Si yo tengo un paciente con mucho riesgo de hipoglucemia, por supuesto, voy a elegir aquellas que menos hipoglucemia produzcan, las acciones prolongadas puras, como la gallina de 300, ¿verdad? Pero no tengo opción de utilizar esas insulinas. Yo igual puedo hacer un buen esquema con la insulina NPH y también prevenir la en el paciente. Depende mucho de qué tipo de paciente estoy tratando, porque en realidad todas funcionan. Perdón. Doctora Gilda, no te estamos escuchando. Va a continuar el profe Jiménez en lo que vuelve tu señal. ¿Y te parece bien? No hay problema. Sí, gracias, doctora. Está bien. Dale. Un poco retransmitiendo lo que decía la profesora Gilda, creo que estamos todos de acuerdo, y quería tomar un poco otra vez la idea de la doctora Estela. La doctora Estela nos plantea el tema de las insulinas, pero entre otras cosas nos plantea una cosa muy importante a todos como médicos clínicos practicantes, ¿ya? Que somos todos, y un poco concatenando con la anterior pregunta de cuándo se le pasa al especialista. La idea de todas estas guías es que el médico de atención primaria inclusive sea capaz de iniciar insulina, en el caso de insulina, o de asociar la medicación que sea pertinente para la evolución del paciente. Y para eso tiene que hacer lo que mencionaba la doctora Estela. La primera aproximación es aproximación clínica. ¿Ante qué paciente estoy? Estoy ante un paciente joven, ante un paciente desgastado, como una de las pacientes allí presentes. Estoy con un paciente que está, en cualquiera de los casos, el control glucémico, como decíamos, es parte integral, pero no es más el eje fundamental, que es lo que decía recién la profesora Gilda, el eje fundamental de nuestra preocupación. Lastimosamente manejamos una realidad, casi todos los pacientes nos vienen con un pretérito amontonado, ¿verdad? Nos vienen con una circunstancia que tenemos que remontar, sean médico de atención primaria o sea médico, inclusive un clínico o un especialista de más años. En cualquiera de los casos, nuestro eje tiene que ser, y eso lo decía muy bien Gilda hace un ratito, la preocupación de la progresión de complicación. Ahora, puestos a decidir la insulina, ¿cuándo decidimos con insulina? Y ahí volvemos otra vez atrás. Cuando cualquier médico, el médico de atención primaria, el médico clínico, el especialista, ve una glucemia en ayunas o basal sostenidamente por niveles de 160 o más. Esa es una vieja observación que se sacó mucho de la experiencia en los últimos años. Una glucemia que no podemos controlar, una glucemia basal o en ayunas que no podemos controlar,
es tiempo de utilizar una insulina basal, que es lo que nos va a ayudar. Y esta puede ser, como bien decía Gilda hace un momento, una NPH que sigue teniendo vigencia, sobre todo por los costos. La cuestión es conocer farmacodinamia y farmacoacción. Y la ventaja fundamental de las insulinas basales actuales, Glargine, Degludec, es, y las que vengan, porque ya vienen otras próximamente, es el menor riesgo de hipoglucemia. En los estudios que hemos tenido con el grupo, justamente, también hemos tenido esa experiencia cuando el viejo Atlantus y el viejo HOE 4013 y demás estudios se han demostrado eso. Y en los últimos, tanto el estudio Conclude como los estudios últimos, no han demostrado diferencias entre las basales actuales, sean Glargine U300, Degludec U100 o U200, sigue siendo el tema de la hipoglucemia, nada más, con respecto a una NPH u otro tipo de insulina que no son realmente basales. Pero no podemos dejar de tener en cuenta lo que dijimos todos, lo que dijo la profesora Mafalda, la profesora Gilda, el costo y la decisión. Pero la decisión de una insulina basal, la mejor que tengamos a mano. O si no, por lo menos manejando adecuadamente la farmacodinamia y farmacoacción. Entonces, en cuanto a las insulinas, utilizar la que le va a ayudar a mejorar su glucemia basal. Más no le podemos pedir a la insulina basal, corregir la glucemia en ayunas. Y las prandiales se corrigen o con insulinas rápidas o sumando, y ahí está el concepto a través del add-on, el sumar activamente medicación para conseguir un GLP-1 o otra medicación. Y tratar de llegar a la no progresión cardiorrenal, que es nuestro gran objetivo hoy día. Pero otra vez, el paciente Alberto es un paciente que se tuvo una oportunidad, y todo paciente, y con esto termino yo, todo paciente joven, piensen, volvemos a enfatizar, los tres dijimos eso, paciente que inicia joven, paciente que tiene mala reserva o pobre reserva beta celular. Ese va a necesitar insulina. Lo decíamos hace muchos años antes de todos los estudios, con toda modestia, pero ahora cada vez más se han confirmado. Y eso es lo que decía en esa cita que les pusimos muy al paso. Muchas gracias. La pregunta de Iván y la pregunta de Estela. En cuanto a la pregunta de Iván, es importante, como decía Estela, ver el paciente de una manera general, de una manera holística, manejarlo de esa manera. De esa manera es importante que el paciente sea visto por un médico, su médico de familia. Si tiene un buen relacionamiento con él, es muy importante. Es muy importante, perdón. Ahora, en el caso de que eso se dé con el internista, perfecto. Nosotros los especialistas pudiéramos hacer interconsultas de manera a hacer un seguimiento y hacer sugerencias en cuanto a modificación que se pueda hacer en el tratamiento. Esto sería en lo ideal. Ahora, muchos de nosotros, además de ser endocrinólogos, diabetólogos, en la mayoría de los casos tenemos una formación de internista. Entonces también vemos al paciente de una manera general. Ahora, algo que siempre uno le dice al paciente cuando le conoce la primera vez es cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los controles que debe hacer, y entre ellos, en el diabético tipo 2, de entrada entra una evaluación cardiometabólica general, la evaluación de su riesgo cardiovascular. Recuerden que tienen un pasado de casi 12 a 15 años de riesgo cuando le diagnostican su diabetes, y también un porcentaje interesante de pacientes diabéticos tipo 2
casi el 20% tiene alguna afectación renal. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa circunstancia y informarle y hacer unas decisiones compartidas con el paciente. Si eso lo va a hacer el médico de familia, lo va a hacer el internista o lo va a hacer el especialista, se verá. Para mí la condición mejor es que se desarrolle ese tipo de relación con su médico de familia o con su internista. Pero en general, lógicamente, lo mismo, los especialistas tratamos de hacer un seguimiento general apoyado en los cardiólogos, en los nefrólogos y en los internistas. En cuanto al tema de la insulina, conocer cada una de las insulinas le da a uno la ventaja de decidir cuál es la que le va mejor al paciente. Algunos tienen ventajas en relación a hipoglucemias, aunque no son tantas, salvo la NPH en relación a la acción sostenida. Pero utilizando bien la NPH, uno puede disminuir el riesgo de hipoglucemias. Las otras ventajas también son la estabilidad en la absorción y también algún tipo de flexibilidad que se puede dar en el caso de poner unas horas más, unas horas menos, y que pueden ayudar a decidir cuál es la mejor en el caso de ese paciente en particular. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván Calderoli. ¿Tenés alguna pregunta más? No, en realidad agradecerle a los profesores, al profesor Jorge, la profesora Gilda, la profesora Mafalda, como siempre, aprendemos muchísimo de su experiencia y esperemos que se siga repitiendo este tipo de actividades, ¿verdad? Y agradecer también al laboratorio Sanofi por el apoyo. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jiménez y a su equipo. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna les damos las gracias. Gracias, doctor Iván Calderoli, por estar con nosotros esta noche. Gracias a la audiencia. Y la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna seguirá cumpliendo su objetivo con la educación médica continua. Ya estaremos próximamente con otros temas, con otras patologías, pero diabetes yo creo que nos apasiona a todos, a los internistas y a todas las especialidades médicas, porque son los pacientes que más vemos, son los casos de la vida real, como dijo el profe Jiménez hoy al iniciar esta sesión. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.